La bruja silenciosa de Hogwarts 21:30. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. ¿Qué pasa, Loira? Luna miró a la chica con curiosidad. Su vacilación le pareció un poco extraña. No, nada, Loira no quería que Luna supiera que estaba considerando darle Newt el Avada Kedavra. Sin duda, era enemigo de Lord Grindelwald, y había saboteado sus planes repetidamente, según Lady Vida. Incluso quería torturar a Newt con la maldición Cruciatus durante una hora y luego azotarlo con el Avada Kedavra durante otra. Como fiel seguidora de Lord Grindelwald, debería adherirse a las ideas de Lady Vida, pero, ¿no fue un poco cruel matar a alguien en su primera salida con la señorita Lovegor? Además, Loira nunca ha matado a nadie, ¿debería torturarla primero con la maldición Cruciatus? Pero parece que nadie usaría la maldición Cruciatus en su primera salida, y la señorita Lovegot parece tener una buena relación con Newt. Es realmente frustrante, ¿de verdad no es nada? Preguntó Luna, ladeando la cabeza. Siento que Loira tiene algo en mente, la señorita Lovegot es muy perspicaz. Y llamarme Loira directamente, Loira frunció los labios, un poco avergonzada. Nadie, aparte de sus padres, la había llamado así. No, no es nada, señorita Lovegor, ¿por qué me llamas señorita Lovegor? Luna frunció los labios, extendió la mano y pellizcó la puntiaguda oreja de Loira. Entre los gritos de la chica, se rió y dijo. ¿Las amigas no se llaman simplemente por su nombre? ¿Amigas? Loira retrocedió unos pasos para evitar la mano de Luna. ¿La señorita Lovegor y yo somos, amigas? Por supuesto, dijo Luna con una sonrisa. Rió entre dientes y se adelantó. ¿No vamos a visitar al señor Scamander juntas? Solo las amigas harían eso. Es así, Loira se emocionó un poco. De hecho, tenía una segunda amiga tan pronto, la verdad es que no lo entiendo bien. Luna se encogió de hombros. Después de todo, Loira es mi primera amiga. Claro, excluyendo a mi padre y al buceador de cuernos arrugados que aún no conozco. Así que tengo que ir a por el buceador de cuernos arrugados. Aún así, Loira se alegró, aunque a su segunda amiga siempre le gustaba pellizcarle las orejas y el pelo. Pero en cuanto a llamarla Luna, sentía que aún necesitaba mejorarlo. El pelo de Loira es precioso, dijo Luna, dando un paso rápido hacia adelante y agachándose junto al camino. ¿De verdad, de verdad? Preguntó Loira instintivamente. Loira, ven a ver, hay saltamontes aquí, son una señal de las larvas. ¿Saltamontes, saltamontes? Tenemos que darnos prisa. Las larvas no son amigables, ni siquiera con nuestros collares de cerveza de mantequilla, dijo Luna, acelerando el paso. Bien. Loira se sentía un poco desfasada de Luna. ¿Era porque no interactuaba lo suficiente con la gente? Apretó los puños. Tenía que esforzarse más para conectar con los demás. Así, no solo haría más amigos, sino que también contribuiría a la grandeza de Lord Grindelwald, ¿eh? ¿Dónde está la señorita Lovegor? No se había dado cuenta cuando corrió a un arroyo junto al camino, llenando una botella de agua. El señor Scamander necesitará estos arroyos claros, susurró Luna mientras llenaba la botella. Puede que tú también los necesites. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó Loira, frunciendo los labios. Para quitarte la suciedad, claro, dijo Luna con una sonrisa, mirando la túnica limpia y nueva de Loira. Cosas sucias. Loira no entendía bien a qué se refería la señorita Lovegor. A veces, de repente decía algo que sonaba extraño. Por eso, a Loira siempre le parecía que esta niña de 11 años le parecía un poco rara. Sin embargo, Luna no parecía querer explicarlo, o quizá solo era una broma. Apretó la tapa con fuerza y metió la botella en la extraña bolsita que llevaba. Esto lo hice yo misma usando la aeronave Le. Pareció notar la mirada curiosa de Loila. ¿Quieres uno también? No, no. Loila negó con la cabeza rápidamente. Pellizcó el collar que llevaba y dijo. Con esto me basta. Era un collar que Luna le había regalado antes, hecho de corcho de cerveza de mantequilla. Loila llevaba tiempo pensando si lavarlo, pero sentía que después perdería el fragante aroma a cerveza de mantequilla. Te queda muy bien. Luna asintió con una sonrisa y luego cambió de tema bruscamente. Por cierto, te vi ayer en el callejón Diagon. Parecías paseando con el director Scrimgeour. ¿Eh? Loira se quedó atónita un momento y dijo rápidamente. Esa no soy yo, ¿no me conozco? Esa eres tú. Luna miró a Loira con seriedad. Sigues llevando una máscara de plata, ¿verdad?
Sonrió levemente a Loira, quien ya estaba atónita por la sorpresa, y continuó con una voz que parecía cantar. Te sugiero que te alejes del señor Scrimgeour y los aurores. Porque el señor Scrimgeour es en realidad un vampiro, Luna bajó la voz y dijo. Y los aurores siempre están planeando la famosa enfermedad dental. ¿Vampiros y enfermedad dental? El señor Scrimgeour realmente parece un vampiro, y los aurores no son buenas personas. Espera, esa no es la cuestión. ¿Por qué la señorita Lovegot pudo reconocer que era mío? Obviamente ni siquiera la señorita Vida lo reconoció. Claro que sé que eres tú. Luna pareció adivinar lo que Loira estaba pensando. Se adelantó. ¿Cómo no pude reconocer a mi amiga? Entonces, ¿es porque la señorita Lovegot y yo somos amigas? Pero, si la señorita Lovegot aún la reconoce después de llegar a Hogwarts, Loira no pudo evitar taparse los oídos. Sentía que si Luna la saludaba durante la clase, se desmayaría en el acto. Justo cuando pensaba esto, Luna se detuvo en seco sin saber cuándo. Ya llegamos, Loira, dijo, señalando la pequeña cabaña frente a ellas. Esta es la casa del señor Scamander, dijo, bloqueando ligeramente el paso de Loira. Mi padre me dijo que el señor Scamander tenía moscas de acoso. Debes cuidar bien tu collar. Ah, vale, Loira frunció los labios y de repente sintió un poco de miedo. Claro, no era por acosar a Man, sino porque estaba a punto de encontrarse con uno de los enemigos de Lord Grindelwald. Dumbledore ya daba mucho miedo. Newt, seguro que él también daba miedo, ¿verdad? Es la señorita Lovegot. La puerta de la pequeña casa se abrió, revelando a una anciana encorvada y algo frágil. Lo siguiente parece no tener relación y probablemente provenga de otra fuente. Taiwan Novel Network 5 y 5 parecía, como cualquier otra anciana. Buenos días, señor Scamander. Luna asintió alegremente a Newt, luego abrió los brazos y lo abrazó. ¿Quién es? Newt dudó, mirando a Loira. El tono y el ritmo de su voz le resultaron extrañamente familiares. Claramente es el enemigo de Lord Grindelwald. ¿Por qué me siento así? Los ojos azules de Loira recorrieron inconscientemente el rostro de Newt. Los dos pares de ojos se encontraron y luego bajaron simultáneamente. Malo. Así que el señor Scamander es como yo, alguien que no se le da bien tratar con desconocidos. Es Loira Hamilton. Luna parecía ajena a esto, recitando el nombre de Loira como si fuera poesía. Ah, buenos días, señorita Hamilton. Newt hizo una ligera reverencia. Buenos días. La voz de Loira era mucho más baja que la de Newt. Lo siento, Newt, tú y yo no somos del mismo tipo. Ya eres mucho mejor que yo saludando a desconocidos con tanta habilidad. A Newt no pareció importarle la metedura de pata de Loira, pero abrió la puerta con cuidado y les hizo un gesto para que entraran. El señor Scamander es magizoólogo, dijo Luna al entrar en la habitación, jugueteando con las campanillas de viento que colgaban del pasillo. Hay un montón de criaturas mágicas adorables aquí. ¿Criaturas mágicas? Loira frunció los labios y siguió a Luna con cautela. No le daban mucho miedo las criaturas mágicas, bueno, la mayoría. Después de todo, comparadas con los magos y los muggles, las criaturas mágicas parecían mucho más fáciles de tratar. ¿No está la abuela Tina? Preguntó Luna, ladeando ligeramente la cabeza. Antes de que Newt pudiera responder, asintió. No. Sí. Newt sonrió con cierta vergüenza. Tina fue a... ¿El Ministerio de Magia podría estar relacionado con la mala dentadura? Preguntó Luna rápidamente. Seguro que la abuela Tina les convencerá de lo contrario. Probablemente, ¿verdad? ¿Era yo la única que no sabía qué era la mala dentadura? Loira siguió a Luna, observándola charlar animadamente con Newt. Por un momento, se sintió bastante bien. No tener que responder preguntas era tan agradable. Observó los muebles de Newt con interés. No me malinterpreten, se está preparando para el regreso de Lord Grindelwald. Y el señor Scamander será el primer objetivo. Justo cuando Loira pensaba esto, la maceta sobre su cabeza se sacudió de repente y una criatura peluda cayó de ella. ¿Es el escarabato? Loira, por supuesto, reconoció a la criatura que tenía delante. Instintivamente abrazó al escarabato para evitar que cayera. Newt notó esto y miró rápidamente a Loira. Al ver que la joven, algo inquieta, permanecía imperturbable, respiró aliviado. Señorita Hamilton, ¿no le teme a las criaturas mágicas? No. Loira acunó al escarabato en sus brazos, sintiéndose un poco extraña. ¿Cómo podía alguien tenerle miedo a una criatura tan adorable? Me da más miedo a la gente, balbuceó. ¿De verdad?
Neut asintió con torpeza. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. Eso es lo que pasa cuando dos personas poco comunicativas se quedan solas. Por suerte, allí estaba Luna. Surgió de la nada, sosteniendo una rama. Señor Scamander, ¿esta es la madera que mencionó que les gusta a los Boutrucles? Ah, sí, sonrió Neut, aparentemente complacido de mencionar a las criaturas mágicas. Los Boutrucles son muy selectivos con la madera que habitan. En general, la madera que valoran es el mejor material para hacer varitas, ¿de verdad? Lástima que ya tenga una varita, dijo Luna, sacándosela del pelo tras la oreja. ¿Por qué pusiste la varita ahí? Loira no pudo evitar fruncir los labios. Pero, siendo sincera, Newt Scamander no era tan cruel ni tan intrigante como Loira imaginaba, era solo un anciano común y corriente, e incluso por ser un poco como ella, Loira se sentía un poco apegada a él. No, 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 debe ser algún tipo de disfraz, ¿verdad? Igual que Dumbledore, fingiendo ser un ser humano, pero siendo en realidad una persona despreciable y despreciable. Loira apretó su varita y miró a Newt con atención. Si este señor Scamander quería usar a Luna para alimentar a algunas criaturas mágicas, actuaría con decisión. Pero, obviamente, parecía que Loira le estaba dando demasiadas vueltas. Newt rápidamente les trajo té a los dos y comenzó a contarles su viaje. Con gran interés. Parecía haber regresado de Australia, donde había descubierto muchas criaturas mágicas. Criaturas mágicas, era un auténtico magizoólogo, sentía la misma pasión por las criaturas mágicas que Loira por la magia. Podía hablar sobre el entorno vital de los pájaros del trueno durante más de 10 minutos seguidos, así que así se sentían los demás cuando daba una charla sobre magia. Loira frunció los labios, observando las hojas de té que giraban ante sus ojos. Instintivamente, sintió una disculpa por el señor Lupin y el señor Scrimgeour, después de todo, ¿era el señor Scrimgeour un vampiro? Justo cuando pensaba esto, Newt de repente miró a Loira y exclamó sorprendido. ¿Es la señorita Hamilton una mestiza Bella? Le temblaba ligeramente la voz. Loira se sorprendió por el repentino nombre, y un poco asustada por las palabras de Newt, se encogió, intentando negarlo instintivamente. Pero Luna sonrió y dijo, sí. Loira es una hermosa mestiza Bella. Extendió la mano y pellizcó las puntiagudas orejas de Loira bajo su capucha. Esto hizo que Loira levantara la vista instintivamente, haciendo que su capucha se cayera, revelando su cabello plateado y sus orejas ligeramente temblorosas. No, solo estaba, un poco, con una Bella, tartamudeó Loira, incapaz de hablar durante un buen rato, acurrucándose en su silla, tapándose los oídos. Monstruo de orejas puntiagudas. Raro. Más asqueroso que una sangre sucia. Las maldiciones agudas resonaron en sus oídos, asustándola tanto que tembló y se quedó sin habla un buen rato. Es realmente hermosa. La voz de Newt llegó lentamente, mirando las orejas y el cabello plateado de Loira con interés. Solo he visto una Bella mestiza una vez, pero nada como la señorita Hamilton, hermosa. ¿Hermosa, hermosa? Loira se quedó paralizada por un momento. Su cuerpo tembloroso se detuvo lentamente, sus ojos azules mirando a Newt con sorpresa. Sí, muy hermosa. Luna asintió. Igual que un snorkeler de cuernos de cimitarra. ¿Debería ser un ave del trueno? Murmuró Newt, negando con la cabeza. No, ustedes dos, las Bella no son criaturas mágicas. La madre de la señorita Hamilton es una Bella, ¿verdad? Tiene fuertes rasgos maternales, su cabello es casi plateado dorado, de hecho, se parece más a la propia Bella que a un cuarto de Bella, sus ojos son azules, como gemas. Señor Scamander. Loira se acurrucó en la silla, mirando a Newt que la rodeaba, y dijo con timidez. Está grabando. Newt sonrió avergonzado. Lo siento, no lo había visto antes. Está bien, solo un poco. Loira vio que Newt se disculpaba y rápidamente bajó la cabeza. Lo siento. Recuerden que Taiwan Novel Network tiene buena experiencia. 51.545, 55. 5,5 es un sitio web genial, vean las actualizaciones de capítulos más rápidas. Al ver a las dos personas disculpándose al mismo tiempo, Luna sonrió. Loira Hamilton, su nueva amiga y su primera amiga, además de sus padres y el snorkeler de cuernos de cimitarra, era hermosa, con orejas puntiagudas como la luna y ojos como estrellas. Pero siempre estaba preocupada, o quizás asustada por algo. Luna no entendía bien por qué, pero instintivamente sabía que podría tener algo que ver con su apariencia.
Loira siempre se cubría la cara con una capucha y usaba una máscara cuando estaba en el ministerio. Esto era algo bueno, ya que usar una máscara podía prevenir eficazmente la propagación de la mala dentadura. En fin, ante el miedo constante de su amiga, Luna pensó por un largo tiempo pero no pudo encontrar una buena solución. Pero en el momento en que decidió hablar con el señor Scamander, pensó que tal vez podría llamar a su amiga. El señor Scamander no diría nada malo sobre la apariencia de Loira. O debería decir, la mayoría de la gente no diría nada malo. Pero Luna había oído que algunos magos malos menospreciaban a los que eran nacidos de mugles o tenían sangre de Beela, vampiro u hombre lobo. Eso es genial, así que ella y el señor Scamander definitivamente se llevarían bien, pensó Luna mientras escribía una carta. No consideró si Loira se negaría, como tampoco dudaba que no se llevarían bien. Amor, señorita Lovegor, puede detener a Scamander. Loira la miró suplicante. Está intentando arrancarme el pelo. Ah, tengo el pelo de Loira aquí. Luna, saliendo de su trance, sacó lentamente un mechón de pelo y se lo entregó a Newt. Entonces, ante el asombro de Loira, dijo: Señor Scamander, ¿está aquí su maleta? Ah, sí, ¿quiere echarle un vistazo? Newt parecía encantado con su habilidad para estudiar a los híbridos Beela. Simplemente señaló dentro de la habitación y dijo: Está sobre la mesa. Al oír esto, Loira se levantó aún más rápido que Luna y entró en la habitación. Sus suposiciones anteriores estaban completamente equivocadas. Newt Scamander era mucho más peligroso que Dumbledore. Dumbledore probablemente lo arrestaría, pero Newt podría simplemente cortarse en pedazos y estudiarlo. Aunque el señor Scamander no se consideraba un bicho raro, era más como si se considerara una criatura mágica. ¿Y Luna? Loira miró instintivamente a la chica que se acercaba corriendo. Claro que se considera una amiga, ¿verdad? Sí, soy su primera amiga. Además de su padre y el Snorkat de cuernos arrugados, espera, ¿son amigos ella y Newt? Mientras Loira reflexionaba, Luna ya había llegado. Loira, esa es la maleta del señor Scamander. Maleta, de mano, Loira miró instintivamente en la dirección que Luna señalaba. Efectivamente, había una maleta sobre la mesa. Pero, no era una maleta. Un sistema de almacenamiento de energía, un sistema espacial, un sistema de conversión y un sistema de bloqueo. Un total de 4 sistemas combinados. Loira rodeó la maleta. ¡Qué diseño tan ingenioso! Si presiono este botón, puedo activar el sistema de conversión y transferir el contenido del segundo conjunto de cajas. Y esta matriz espacial tiene runas espaciales antiguas grabadas en el centro. Esto abre un espacio mucho mayor que un simple hechizo de extensión sin rastro. Además, la matriz de conversión parece tener otras runas grabadas. ¿Será algún tipo de clima? Loira pasó suavemente la mano por el exterior de la maleta, luego dibujó una matriz mágica y un círculo tenue sobre ella. Al hacerlo, la maleta brilló tenuemente. Efectivamente, este es un círculo mágico que cambia el clima para los días soleados. Loira asintió, sintiendo el calor del sol. Entonces los demás deberían corresponder a días lluviosos, días de nieve. ¿Puede siquiera cambiar de día y de noche? Tantos círculos mágicos grabados en una caja pequeña, esto no se podría crear en un día o dos, es una obra maestra. Exclamó Loira, abrazando la maleta. Necesito copiar el círculo mágico aquí. Luna, señorita Lovegor, ¿puede ayudarme? Loira hizo una pausa, dándose cuenta de algo. Miró a la sonriente Luna a su lado y rápidamente se tapó la boca. Había estado hablando de Newt. ¿Cómo podía estar murmurando lo mismo que él en un abrir y cerrar de ojos? Lo siento, Lovegor, Loira, ¿me estabas llamando Luna? Luna ladeó la cabeza y le entregó a Loira un pergamino. Vas a copiar el círculo mágico de arriba, ¿verdad? Ah, sí, gracias. Loira tomó el pergamino apresuradamente y luego dijo con cierta torpeza. Estoy ocupada con mis cosas. Debes estar aburrida, ¿verdad? No, esto es muy interesante. Luna se encogió de hombros y se recostó en la mesa. Es la primera vez que veo a Loira tan interesada en algo. Matrices mágicas, suena muy interesante. Señaló los patrones de la caja y dijo. Así que la caja del señor Scamander tiene tantas funciones gracias a las matrices mágicas. Sí, sí. Loira frunció los labios, pegó con cuidado el pergamino en la maleta y agitó suavemente su varita. Las matrices mágicas son increíbles, con solo un poco se pueden hacer muchísimas cosas. Luna miró los patrones que se dibujaban gradualmente en el papel y dijo. ¿Tiene Hogwarts un curso así? Oh, perdón, olvidé que Loira no es estudiante de Hogwarts. Luna bajó la voz.
Eres la Aurora encargada de la prevención de caries en el Ministerio de Magia, ¿verdad? Yo no te delataré, tranquila, Loira. De verdad que no. Loira quiso explicar que en realidad era profesora de Hogwarts, pero le pareció aún más incómodo decirlo. Y. No quería arruinar la emoción de Luna, viéndola tan feliz. Después de todo, acababa de elogiar el arte de la magia. Y su apreciación era completamente diferente a la de Dumbledore y el vampiro señor Scrimgeour. ¿Te interesa la magia? Susurró inconscientemente. Pero Loira se arrepintió en cuanto abrió la boca, y si Luna solo lo decía por cortesía. ¿Estaba causando problemas otra vez? Observó atentamente la expresión de Luna y se sorprendió al descubrir que la chica, que solía parecer un poco distraída, ahora estaba extremadamente seria. Sí. Luna asintió con sinceridad en sus grandes ojos. Tengo curiosidad por los círculos mágicos. Esto es algo que mamá y papá nunca han mencionado. Quiero replicar esta caja en unos días. Loira frunció los labios inconscientemente y dijo. ¿Te gustaría venir a verla? Sentada en la taberna, Loira quería darse una bofetada. ¿Qué habría dicho? Había decidido hacerle perder el tiempo a Luna haciéndola verla hacer cosas tan aburridas, cuando simplemente estaba siendo amable. Loira Hamilton, eres tan descarada como para hacer que alguien pierda el tiempo. Perder el tiempo es perder la vida. Loira no quería desperdiciar la vida de su amiga tan pronto. Ojalá pudiera desperdiciar la mía, de todas formas, ya había vivido 50 años más, pensó Loira inconscientemente, completamente ajena a Lupin en la puerta. Señorita Hamilton, parece muy feliz. ¿Eh? Ay. Preguntó Loira tímidamente. Por supuesto, asintió Lupin suavemente. Es raro que la señorita Hamilton sonría. Y es raro que no lleve capucha. Loira, al darse cuenta de lo que pasaba, se subió rápidamente la capucha para ocultar sus orejas, que se habían erizado de alegría. Al ver a Loira, ya de vuelta en su estado normal, Lupin se preguntó instintivamente si había hablado demasiado. Tosió suavemente y cambió de tema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se trata de la señorita Lovegor? Loira asintió suavemente. La señorita Lovegor vendrá a verme investigando círculos mágicos. Una niña de 11 años observando a una de 18 estudiando círculos mágicos, un tema que solo unas pocas personas en el mundo podían entender. ¿Cómo pudo tener semejante sueño? Pero, no había mucha gente que supiera más de círculos mágicos que esta joven de 18 años, ¿verdad? Lupin negó con la cabeza y dijo. Genial. Tengo algunas cosas que hacer y necesito irme unos días. De verdad. Loira se sintió un poco preocupada. Miró el rostro cansado de Lupin, pensó un momento y susurró. ¿Qué pasa? Lo siento, señorita Hamilton. Lupin esbozó una sonrisa irónica. Debería disculparme, Lupin, señor Lupin. Al darse cuenta de su propia descortesía, Loira se levantó rápidamente e hizo una reverencia, pero el repentino movimiento hizo que su cabeza se golpeara contra el respaldo de la silla. Uf. Loira, cubriéndose la cabeza, miró la sonrisa de impotencia de Lupin y deseó poder meterse debajo de la mesa. Entonces, empecemos. Loira tartamudeó, inesperadamente, y lentamente cogió la pluma de la mesa. Así que investigar delante de otros, ¿podía ser tan incómodo? Loira frunció los labios y miró a Luna. La chica, normalmente distraída, ahora estaba excepcionalmente atenta. Se sentó junto a Loira, examinando cuidadosamente el intrincado calco del círculo mágico. ¿Dónde debería grabarlo Loira? La voz etérea de Luna resonó, lo que provocó que Loira hiciera pucheros. Me gustaría tener una maleta como la del señor Scamander. ¿Una maleta? Luna ladeó la cabeza. ¿No son aún mejores los libros? Libros. Loira hizo una pausa. Sí, cada página que pasas, un mundo diferente. Luna sonrió suavemente. Suena como la vida. Cada día es diferente. No digas esas cosas filosóficas de repente, yo soy la adulta, ¿de acuerdo? Pero después de pensarlo detenidamente, la idea de Luna era sin duda la mejor. Los libros parecían más fáciles de llevar que una maleta, y no llamarían tanto la atención. Llevar siempre una maleta por la escuela y fuera de ella, era demasiado llamativo. Loira no quería llamar la atención e incluso deseó tener una capa de invisibilidad, pero eran las legendarias reliquias de la muerte. Negando con la cabeza, Loira volvió a concentrarse en la creación de los accesorios de la matriz mágica. Tienes razón, asintió suavemente.
Un libro sería aún mejor, parece que hay menos espacio para grabar matrices mágicas que en una maleta, pero no requiere disfrazarse como una maleta, ¿por qué habría menos espacio para grabar? Preguntó Luna con curiosidad. No debería poder cada página, eso no funcionará. Loira negó con la cabeza y dijo con seriedad. El papel normal no soporta matrices mágicas complejas y se daña fácilmente, si arrancas algunas páginas sin querer, el libro podría quedar inservible. Es mejor grabarlo directamente en la portada. Aunque esté desgastada, siempre que elijas materiales mágicos lo suficientemente resistentes, no habrá problema. Y es mucho más barato que usar papel mágico. Al verla diferente a como era antes, y mientras explicaba sus ideas con seriedad, Luna sonrió. Loira es como una profesora de la universidad. De hecho, soy profesora de Hogwarts. Loira se sonrojó y se ajustó la capucha al oír esto. Ojalá todos los profesores de Hogwarts fueran como Loira, continuó Luna, así podría pellizcarles las orejas a todos. No dejes que profesores más cualificados se vuelvan como yo por esta razón, Loira susurró a la defensiva. No, no deberías pellizcarme las orejas, eso es, delicado, ya veo. Luna asintió pensativa, ¿y los libros? ¿Libros? Sí. Luna señaló la gruesa pila de libros sobre la mesa y preguntó. ¿Elegimos uno? Ah, sí, es cierto. Loira miró los libros que tenía delante, con sus ojos azules reflexionando. La mayoría trataban sobre teoría mágica, algunos teorías nuevas propuestas en los últimos 50 años, otros libros de texto de Hogwarts. Pero los libros que podían usarse como libros de colección de magia, Loira levantó suavemente su varita y la movió. Los libros flotaron suavemente y giraron alrededor de Loira y Luna. Debería funcionar. Loira vio un libro que parecía bueno entre ellos, tenía una cubierta negra con un logotipo triangular plateado que contenía un círculo y una línea vertical. ¿Qué libro es este? Luna miró con curiosidad el libro, que ni siquiera tenía nombre. ¿Está relacionado con lo que hacen los aurores? ¿O con lo que hace el ministro Fudge? Probablemente, ninguna de las dos. Loira eligió este libro no solo por su excelente cubierta, sino también por su gusto personal. Lo cogió, lo apretó con cuidado y luego abrió las páginas con cuidado. En realidad no había leído el contenido del libro, ya que era demasiado complejo, linajes, magos, y le daban un poco de miedo los muggles, así que incluso cuando le encargaron escribir un informe 50 años atrás, no lo había leído con atención. Pero, al fin y al cabo, le encantaba el autor. Examinó con atención el nombre escrito en la portada y asintió. ¿Geyer Grindelwald? Preguntó Luna, con su mirada penetrante, al ver al autor y mirando a Loira con una pizca de sorpresa. Uy. ¿Había revelado algo? Loira se apresuró a decir. Este libro, la portada es perfecta, perfecta para esto. Lo conozco, dijo Luna frunciendo los labios y bajando la voz de repente. He oído algunos secretos sobre él. Ah, así que, ¿qué tal otro libro, este del señor Lockhart? Loira sacó rápidamente otro libro, sobre el trabajo de Lockhart sobre círculos mágicos, pero nada que ver con eso. ¿No sientes curiosidad por esos secretos? Preguntó Luna lentamente. Debería sentir curiosidad. Loira no supo qué responder por un momento. Al ver su mirada aturdida, Luna bajó la voz sin esperar respuesta. Me lo dijo mi padre. Dijo que Grindelwald y Dumbledore fueron amantes. ¿Eh? Loira se quedó atónita un momento, luego se levantó instintivamente y golpeó la mesa. Esto es imposible. Lord Grindelwald, ¿cómo pudo estar con Dumbledore? Estaba tan sorprendida que levantó las orejas puntiagudas y se subió la capucha. Debe ser cierto. Luna se encogió de hombros, sin importarle en absoluto la metedura de pata de Loira. Asintió con seriedad. Eso dijo mi padre. Loira quería decirle a Luna que Lord Grindelwald odiaba a Dumbledore sobre todas las cosas y lo regañaba al menos 5 veces al día. ¿Cómo podían ser amantes? Además, Dumbledore derrotó a Lord Grindelwald y lo encarceló. ¿Qué clase de amantes harían eso? Pero al ver la expresión seria de Luna, Loira finalmente decidió no corregirla, después de todo, solo era una niña. Quizás Luna aún no entendía lo que eran los amantes. Quizás había oído mal la palabra enemigo, ¿verdad? ¿Y quien dijo eso fue el señor Lovegor, el que dijo que Voldemort había resucitado, ¿verdad? Ja. Entonces, ¿cuál de estos dos libros deberíamos usar? A Luna no pareció molestarle la pregunta, o quizás confiaba en las palabras de su padre. Entonces, ¿qué tal, solo este? Dijo Loira cada vez más bajo mientras se sentaba.
Al final, seguía sin querer elegir el libro del señor Lockhart, que no tenía nada que ver con círculos mágicos. Lo primero que hay que hacer antes de grabar un círculo mágico es respirar hondo, murmuró Loira, respirando hondo antes de tomar lentamente su pluma. La punta rozó ligeramente el pigmento rojo de sangre de Bella. ¿Es sangre?, preguntó Luna con curiosidad. ¿Puedo probarla? Es sangre de Bella, espera. Loira agarró rápidamente la mano extendida de Luna. No puedes comerla. ¿Por qué?, preguntó Luna, ladeando la cabeza. Me encantaría probarla de Loira. No digas cosas tan raras de repente. Y no dije que fuera mi sangre. El rostro de Loira se sonrojó al tomar la tinta y colocarla en sus brazos. En fin, no puedes comerla, de acuerdo. Luna negó con la cabeza, aturdida, pero por alguna razón, chasqueó los labios suavemente, como si ya la hubiera probado. Tras respirar hondo varias veces para tranquilizarse, Loira levantó lentamente la pluma. Dibujar el círculo mágico fue el primer paso, como un boceto en una pintura, marcando la ubicación del grabado. Loira sujetó la pluma con suavidad. La fina punta roja trazó con destreza un arco suave sobre la cubierta del libro. Tal como Loira recordaba, los círculos mágicos se componían de runas y encantamientos antiguos. Loira comenzó dibujando una runa de almacenamiento de poder en el centro de la cubierta. Esta servía como pieza central del círculo de almacenamiento de energía y la fuente del poder mágico para todos los círculos posteriores. Luego, Loira mojó la pluma en tinta y comenzó a escribir alrededor de la runa. Escribió los encantamientos originales de varios hechizos, con letras de estilo latino dispuestas alrededor de las runas antiguas, que luego unió a la perfección para formar un círculo. Los días de práctica anteriores habían dado sus frutos. Loira sintió que sus movimientos al dibujar el círculo mágico estaban perfectamente oxidados, como hacía 50 años. El círculo mágico que almacenaba energía era el más simple de todos, y el más fácil de dibujar. Loira frunció los labios y abrió lentamente otro frasco de tinta, este negro mate. ¿Qué es esto?, murmuró Luna con curiosidad. Esto tampoco se puede comer, dijo Loira inconscientemente. No dije que quisiera comerlo, dijo Luna, con los labios ligeramente curvados. Simplemente reconocí lo que era. Es savia de ceniza, ¿verdad? No, así es. Loira miró a Luna con una pizca de sorpresa. No esperaba que la señorita Lovegot reconociera la savia de ceniza. ¿Sería porque ya la había bebido antes? Se dice que los magos que eligen varitas de ceniza se dejan perturbar menos fácilmente. Desconocida sobre varitas, Loira lo descartó como un rumor, pero la savia de ceniza puede evitar que diferentes conjuntos mágicos interfieran entre sí. Usó pintura negra para delinear los bordes del conjunto de almacenamiento de energía y evitar que los conjuntos posteriores se superpusieran. Este proceso fue mucho más rápido que dibujar el conjunto de almacenamiento de energía, ya que solo tardó unos minutos en completarse. Comparando el diagrama del círculo mágico que había copiado de Meut, Loira asintió suavemente. No había problema. Con el conjunto de almacenamiento de energía como núcleo, el círculo mágico tenía un punto de apoyo. A continuación, era hora de tallar. Loira levantó su varita y la agitó suavemente. El libro mágico que tenía ante ella levitó, junto con un delicado cuchillo. Bajo control mágico, el cuchillo se acercó a la tapa, tallando a lo largo del círculo mágico con el movimiento de la punta de la varita. Loira no solo era experta en lanzar hechizos. También era increíblemente hábil en el control de su propia magia. De estudiante, se había ganado la admiración del profesor Durmstrang por su habilidad para tallar flores de zanahoria con su varita. Esto le permitía tener algo que hacer durante sus castigos, en lugar de estar encerrada en una celda oscura como todos los demás. Los ojos de Luna estaban fijos en el cuchillo que flotaba en el aire, cortando delicadamente la tapa. ¡Zas! Con el último golpe del cuchillo, el diseño del sistema de almacenamiento de energía quedó completo. Loira exhaló suavemente, extendió la mano y la acarició. Loira es increíble, resonó la voz de Luna. No se había dado cuenta cuando se agachó junto a Loira, acariciándole el pelo con suavidad. ¡Ah! Loira retrocedió de un salto, casi cayendo al suelo con la silla, si Luna no se hubiera agarrado rápidamente al reposabrazos. Perdón, murmuró Loira apresuradamente, sobresaltada. Solo estaba demasiado absorta. Debería haber sido yo quien se disculpara, dijo Luna, enderezando la silla. Pero es muy raro ver a Loira tan seria ahora mismo. Y fue particularmente divertido. ¿Divertido, eh?
Loira sintió que la descripción no se refería a una persona, sino a algún tipo de animal. ¿De verdad Luna se consideraba una criatura mágica? Pensándolo bien, la forma en que se retorcía el pelo no parecía diferente a acariciar el pelaje de un animal. No, tengo que demostrar mi valía. Loira frunció los labios y los abrió ligeramente. Shia, ven aquí, Bu. Siguiendo su orden, un búho posado en la lámpara del techo inclinó la cabeza, batió las alas y descendió lentamente. MMM. Loira, temblando de miedo, atrapó al búho con las manos y levantó ligeramente la cabeza. ¿Viste eso? He domesticado un búho. Solo los humanos pueden hacer eso, ¿verdad? Pero al encontrarse con la mirada sonriente de Luna, Loira se sintió inmediatamente avergonzada, porque un búho se estaba luciendo ante una niña 57 años menor que él. ¿No es mala idea? Ah, señorita Lovegor, esta es mi lechuza. Loira frunció los labios. Quería presentársela, si le escribiera una carta o algo. Su voz se fue apagando. No creía tener el valor de escribirle a nadie más. La simple preocupación de si la carta llegaría la mantuvo preocupada durante medianoche. Lo entiendo, Loira, asintió Luna. No me la comeré. Y no le arrancaré las plumas para hacer una pluma. La boca de Loira se torció ligeramente, e instintivamente escondió la mano que sostenía la lechuza tras la espalda. Sigamos, dibujando el círculo mágico, tartamudeó, luego se sentó un poco rígida y cogió la pluma. La señorita Lovegot probablemente bromeaba, ¿verdad? Al fin y al cabo, si se comía una lechuza, no recibiría la carta de aceptación de la academia, ¿verdad? Tras consolarse, Loira tomó la pluma y volvió a dibujar. Crear objetos de matriz mágica es un proceso largo, sobre todo porque Loira estaba experimentando con múltiples combinaciones de matrices, algo que rara vez había hecho. Por lo tanto, le llevó aún más tiempo. No había terminado al final de la primera noche, y no fue hasta que llegó el señor Lovegot que finalmente terminaron su trabajo. Al ver a Luna irse, Loira temió aburrirse y saltarse el día siguiente. Pero para su sorpresa, apenas minutos después de despertarse, llamó a la puerta. Después de unos 3 o 4 días así, el libro de almacenamiento espacial de Loira finalmente llegó a su fin. ¿Ya casi llegas? Luna frunció los labios y se sentó con cuidado junto a Loira, como lo había hecho durante los últimos días. Loira asintió suavemente y tomó lentamente su varita. En los últimos días, Loira ya había terminado de grabar todos los conjuntos mágicos. El conjunto de almacenamiento de energía permitía que el libro absorbiera su propio poder mágico. Múltiples conjuntos espaciales otorgaban a cada página del libro su propio espacio de almacenamiento, incluso una página del tamaño de un auditorio entero. Luego estaba el conjunto de protección, que protegía el libro del fuego y el agua comunes, e incluso algunos hechizos no podían dañarlo. Además, estaba el conjunto de bloqueo, que solo la propia Loira y aquellos a quienes ella permitía abrir el libro. La combinación de estos 4 conjuntos, era mucho más compleja que cualquier cosa que Loira hubiera intentado antes, gracias a la maleta de Neut. Recuerda el nombre de dominio del sitio web inicial. 55H5. Loira miró inconscientemente el diagrama del círculo mágico, ya arrugado por el excesivo escrutinio. Ahora solo quedaba conectar los distintos círculos mágicos. Para que la matriz de almacenamiento de energía suministrara energía a los demás, debían estar conectados, teniendo cuidado de no interferir con las matrices ya grabadas. Esta era probablemente la parte más difícil de dibujar un círculo mágico. Por suerte, Loira ya estaba acostumbrada a trabajar con círculos mágicos. Se sentía como si hubiera retrocedido 50 años, incluso mejor que cuando estaba en Durmstrang. Después de todo, en aquel entonces, tenía que lidiar con esos compañeros problemáticos a diario. Loira negó con la cabeza para calmarse, dándose palmaditas en la cara por costumbre y agitando su varita. El cuchillo de metal volvió a elevarse y, guiado por su varita, descendió una y otra vez. Finalmente, cuando la varita de Loira se posó en la cola del círculo mágico, toda la cubierta del libro zumbó suavemente. Zumbido. Entonces, emanó un estallido de luz azul, que primero se encendió desde el círculo mágico que almacenaba energía en el centro y se extendió rápidamente por toda la cubierta antes de desvanecerse lentamente. Éxito, Loira respiró aliviada y sonrió instintivamente. Aunque era un poco difícil, seguía siendo relativamente fácil. El precio que pagué fue no haber salido de casa en los últimos días, gracias a la señorita Lovegor. Loira pensó mientras miraba a Luna, encontrándola absorta en el libro, a pesar de que el brillo del círculo mágico se había desvanecido y estaba oculto.
¿Quieres probarlo? Preguntó Loira, frunciendo los labios. Estaba feliz de dejar que su amiga fuera la primera en probarlo. Por supuesto, asintió Luna de inmediato, aparentemente sin escepticismo ante la decisión de Loira. Lentamente tomó el libro y lo hojeó. Entonces, apareció una leve grieta, oscureciendo gradualmente las densas palabras en la página abierta. Loira miró a Luna nerviosa, sintiendo una repentina punzada de arrepentimiento. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si la señorita Lovegod estaba atrapada dentro del libro? Pero Luna no esperó. Simplemente extendió la mano hacia la leve grieta del libro. ¡Zas! Luna desapareció frente a Loira en un destello de luz, haciéndola estremecer. Entonces, ¿podía haber un ruido tan fuerte? Loira suspiró y preguntó. Señorita, Lovegod. ¿Está bien? Loira se encontró con un largo silencio. Oh. Loira intuyó instintivamente que algo andaba mal. ¿De verdad había atrapado a sus dos únicas amigas en un libro? Este seguía siendo el mejor escenario posible. Si hay un abismo infinito dentro, Loira no tuvo tiempo de pensar antes de extender la mano hacia la grieta. Entonces, sintió una fuerza de succión. Por favor, que esté bien. Loira rezó a Merlin, a Nerida Vulcanova, la fundadora de Durmstrang, y a Lord Grindelwald, dejando que la fuerza la atrajera. ¡Zas! Un destello de luz plateada apareció, y Loira, con el cuerpo repentinamente más ligero, cerró los ojos instintivamente. Entonces, se oyó el sonido de sus pies pisando el suelo. Abrió los ojos con un atisbo de miedo, asimilando su ubicación. Allí estaba una pradera verde, y no muy lejos, una serie de imponentes montañas. Este era un lugar que Loira conocía demasiado bien, Nurmengard. O mejor dicho, el Nurmengard de hacía 50 años. Tras enterarse de la derrota de Lord Grindelwald, Loira intentó regresar, pero por desgracia, su hechizo de aparición falló. Ni siquiera los aurores del Ministerio de Magia, por muy insensatos que fueran, permitieron que el antiguo nido wicano entrara y saliera libremente. Loira, que nunca había salido de Nurmengard, tenía ni idea de dónde estaba. Así que, recurriendo a recuerdos pasados, Loira recreó la escena de Nurmengard en su libro, antes de morir. Probablemente era una vista desde la habitación en lo alto de la pequeña torre con forma de campanario del castillo de Nurmengard. Pero eso ya no importaba. ¿A dónde se había metido la señorita Lovegod? Instintivamente, Loira miró a su alrededor y divisó un destello dorado entre la vegetación. Era la señorita Lovegod, tumbada en silencio sobre la hierba, con los ojos cerrados. ¿Qué había pasado? Loira apretó su varita y la agitó, apareciéndose junto a Luna. Al instante siguiente, una mano la agarró del tobillo. Loira, has llegado tan rápido, dijo Luna con voz cantarina, sin abrir los ojos. Temí, que algo pudiera pasar. Loira se dio cuenta de que la habían engañado, o quizás, la señorita Lovegod simplemente no la había oído. Sea cual sea la razón, le ardían las mejillas y bajó la cabeza. Pero al bajarla, se encontró con los ojos de Luna, que acababan de abrirse. Los ojos de Loira son como los zafiros de adivinación que usaba mamá, dijo Luna lentamente. No, Loira volvió a levantar la cabeza instintivamente, pero Luna le hizo cosquillas en el tobillo. ¡Ay! Loira, intentando zafarse, resbaló y cayó al suelo, junto a Luna. Yo también resbalé, dijo Luna, cerrando los ojos de nuevo. Y luego me sentí muy cómoda aquí tumbada. ¿Dónde es esto? Preguntó Luna lentamente. Alemania, susurró Loira. Al menos debía de ser Alemania antes de desmayarse. Yo también vendré aquí cuando encuentre al snorkel de cuernos de cimitarra, dijo Luna, mirando a Loira. Al girar la cabeza, Loira se dio cuenta de repente de lo cerca que estaban. Sintiéndose un poco incómoda, retrocedió rápidamente, creando una ligera distancia. Pero a Luna no pareció importarle. Loira, llévame aquí algún día. Su mirada era intensamente seria, sin la habitual expresión de aturdimiento. Por supuesto, susurró Loira. Deseaba decirle a Luna que este era Nurmengard, el cuartel general de Lord Grindelwald, tal vez incluso convertir a la señorita Lovegod en miembro del partido de las brujas. Trato hecho. Luna asintió y volvió a mirar al cielo. ¿Estas estrellas también son mágicas? Sí, asintió Loira suavemente, luego miró las estrellas. Estas estrellas ciertamente no pertenecían a Nurmengard, pertenecían al otro hogar de Loira. El hogar al que ya no podía regresar. ¡Qué hermoso!, rió Luna, su risa como campanillas de viento. Quizás debería dibujarlo. ¿Ahora?
Preguntó Loira instintivamente. Claro que no, negó Luna con la cabeza. Ahora mismo, deberíamos simplemente admirarlo. Apreciarlo. Asintió Loira pensativa. Las dos se quedaron tumbadas en la hierba, observando durante un buen rato, hasta que se oyó una voz desde fuera del libro. Señorita Hamilton, quizá debería levantarse. Dumbledore. Loira se levantó de repente. Ah, es la señorita Lovegor, ¿verdad? Dumbledore saludó primero a Luna, asintiendo suavemente y sonriendo mientras los veía salir del libro. He visto al señor Lovegor muchas veces. Hola, director Dumbledore. Luna trató a Dumbledore con un respeto excepcional. Y solo estabas difundiendo rumores sobre Dumbledore y Lord Grindelwald, pensó Loira, agachándose ligeramente tras Luna y agarrando el libro de almacenamiento espacial. No quería que Dumbledore viera la portada. Ya sabía por qué había venido. Parece que tienes algo que discutir con Loira, ¿verdad? Luna ladeó ligeramente la cabeza para mirar a Dumbledore y dijo. Entonces me voy. Adiós, Loira. Adiós, director Dumbledore. Se alejó como una brisa, dejando atrás a una Loira avergonzada y a un Dumbledore sonriente. Señorita Hamilton, parece que lo ha logrado, dijo Dumbledore, sentándose lentamente. Loira permaneció frente a él como una estudiante regañada. Éxito, Loira miró a Dumbledore, su rostro siempre sonriente no revelaba ningún pensamiento. Estaba enfadado. O no, o lo había olvidado. Después de todo, ¿no era posible con la edad? Menos mal. Debería poder continuar con su trabajo en el ministerio, ¿verdad? Genial. No lo había olvidado en absoluto. Loira se estremeció ante las palabras del ministerio, retrocediendo unos pasos y apoyándose en la mesa. Claro, solo, se me olvidó un poco, no me encontraba bien, ¿cuál había sido su excusa para el ministerio? Se suponía que estaba visitando a unos familiares, ¿no? Dijo Dumbledore con una sonrisa, sacando un caramelo de sus brazos y entregándoselo a Loira. ¿Era eso? Loira guardó silencio unos segundos antes de aceptar el caramelo. Loira instintivamente asumió que era otra de esas grajeas bebés de todos los sabores. Más tarde, incluso, percibió un olor a moco, pero al mirarlas más de cerca, no parecía indicar que fuera así. Esto es Honey Fits, presentó Dumbledore, tomando una en su boca. La dulce miel, me recuerda a tiempos felices. ¿Tus tiempos felices? ¿Fue cuando derrotaste a Lord Grindelwald? Entonces, ¿cuándo fue la señorita Hamilton más feliz? Yo, reflexionó Loira, pero en realidad no tuvo ningún momento particularmente feliz, contaba sus amistades con el señor Lupin y la señorita Lovegor. O su tiempo en Nuremberg con Lord Grindelwald. Pero por alguna razón, no podía decir que fuera la más feliz. Los superlativos no parecían aplicarse a estas cosas. Mirando a la silenciosa Loira, Dumbledore negó levemente con la cabeza y dijo. En ese caso, ve a buscarlo con cuidado. Quizás lo encuentres en Hogwarts. Definitivamente no es así, aunque lo haga, debería ser el día que te derrote. Loira negó con la cabeza para apartar esos pensamientos de su mente y preguntó algo que ahora le preocupaba más. ¿Está el señor Scrimgeour enojado? Rufus, siempre es así. Dumbledore se encogió de hombros. No sé si está enojado. Pero no te preocupes, no te chupará la sangre. Dumbledore parecía saber lo que mencionó la señorita Lovegor. Bueno, debería haberlo oído del señor Lovegor. Loira sonrió un poco avergonzada. Hay un caballero llamado Hester Parkinson que parece extrañarte mucho. Parkinson. Loira se quedó atónita por un momento, luego pensó de inmediato en ese auror hablador, debió de ser el auror que más le disgustaba antes de que Dumbledore se convirtiera en auror. La idea de volver a pasar tiempo con ese hombre incansable la intimidaba un poco. Al ver palidecer a Loira, Dumbledore sonrió. Parecía disfrutar de algo. Entonces, ¿cuál es la próxima vez? ¿Cuándo? Loira se contuvo para no decir que estaban trabajando con el Ministerio de Magia e iban al campo de ejecución, pero Dumbledore aún oía la voz temblorosa. Mañana por la mañana, dijo lentamente. Y. Y la mañana de pasado mañana, Y. Hizo una pausa. La mañana de pasado mañana. Debería agradecer que no existiera eso de pasado mañana en inglés. No te preocupes, pasado mañana es la última vez. Dumbledore comprendió lo que Loira pensaba. Eso es bueno, Loira respiró aliviada. De lo contrario, podría haber maldecido al señor Parkinson antes de poder cumplir con la gran causa de Lord Grindelwald. Por cierto, señorita Hamilton, dijo Dumbledore, mirando el calco en la mesa como si se le hubiera ocurrido algo.
Te has reunido con el señor Scamander, ¿verdad? MMM. Loira miró a Dumbledore con cierta sorpresa. ¿Te lo contó el señor Lupin? ¿O Newt? Será la señorita Lovegor, así que también eres espía de Dumbledore. Hablé con el señor Scamander el otro día y me mencionó, dijo Dumbledore lentamente. Cree que eres un verdadero mago. Yo, solo sé un poco, Newt, deja de decir tonterías, estoy lejos de ser una experta en magia. Loira dijo un poco avergonzada. Hay muchos que saben más que yo. Ya veo, asintió Dumbledore. Pero me da algunas ideas nuevas. Se levantó lentamente. Pero ya es un poco tarde para esas ideas. Buenas noches, señorita Hamilton, dijo, dirigiéndose a la puerta. Entonces, como si de repente recordara algo, giró ligeramente la cabeza. Esto hizo que Loira inhalara rápidamente el aire que acababa de soltar. Señorita Hamilton, ¿quiere más Oneifics? No, gracias. Clic. La puerta se cerró, y Loira exhaló profundamente y se tumbó en la cama, rodando de lado un par de veces, unas cuantas respiraciones profundas más. Loira sintió que la tensión en su corazón se disipaba mucho, en cuanto Dumbledore se fue, la alegría de completar el espacio para guardar libros la invadió de nuevo. He completado un experimento que no había hecho antes, ¡qué maravilloso!, sonrió levemente, y sus orejas puntiagudas se movieron nerviosamente al quitarse la capucha. Ahora necesito tiempo para tomar notas, papá dijo que después de cada círculo mágico, debería tomar notas para comprobar si hay omisiones, pero parece que he estado un poco ocupada estos últimos días, la idea de servir a esos aurores mañana le dio dolor de cabeza a Loira. Olvídalo, mejor descanso, me pregunto cuándo volverá el señor Lupin. De repente, antes de dormirse, pensó en Lupin. La jornada laboral siempre venía con un dolor de cabeza, y superarla siempre era difícil. Para Loira, si simplemente hubiera sido consultora, habría sido bastante interesante, sobre todo en ausencia del señor Scrimgeour. Por desgracia, el señor Parkinson fantasma compensó esa deficiencia. Señorita Amill, ¿es esto un objeto de artes oscuras? Loira frunció los labios, mirando el cenicero que sostenía. ¿Podría alguien estar escondiendo criaturas mágicas debajo del sofá? No, pensó, viendo a Parkinson levantar los cojines del sofá con su varita. ¿Existe la posibilidad de que un mago oscuro se esconda en la maceta? No lo creo. Trabajar con el señor Parkinson era más o menos así, pero Loira finalmente se acostumbró. Las palabras del señor Parkinson eran como gases, que entraban por un oído y salían por el otro. Es cierto que, después de oírlas con tanta frecuencia, empezaron a sonar como ruido blanco, como el sonido de la lluvia. Loira se acurrucó en la bañera. Mañana sería su último día. Según el señor Ruido Blanco, se suponía que debían estar revisando el callejón nocturno. Después de mañana, este asunto estaría terminado, y la investigación sobre el círculo mágico podría continuar. Loira hundió la cara en el agua y sopló unas cuantas burbujas. Sus orejas puntiagudas se mecían suavemente con las olas, y su cabello plateado y mojado caía sobre el agua. El señor Lupin había regresado ayer, arrastrando su cuerpo exhausto para saludar a Loira. Por alguna razón, su rostro estaba de una palidez aterradora, tal vez Dumbledore estaba llevando a cabo algún experimento sospechoso, Loira especuló. Tal vez era algún tipo de experimento humano. No se preocupe, señor Lupin. Vendré a salvarlo cuando derrote a Dumbledore, espere, mejor dejo de decir eso. Dumbledore parecía estar bajo algún hechizo. Siempre que ella mencionaba derrotar a Dumbledore, él aparecía de repente, pero si aparecía en esta situación, Loira hundió la cara en el agua otra vez. ¿Eso le daría razón para enviarlo a Azkaban? Espere, ¿en qué estaba pensando? Buenos días, señorita Amill. Antes incluso de llegar a la oficina del Ministerio de Magia, se oyó la voz del señor Parkinson. Él, habitualmente tan alegre, parecía menos que complacido. Ah, señorita Amill, me entristece la idea de no volver a verla después de hoy, dijo con indiferencia, negando con la cabeza. Disfruto mucho pasar tiempo con usted. ¿Por qué no iba a disfrutarlo yo en absoluto? Escondiéndose tras su máscara, Loira aceleró el paso inconscientemente, con el señor Parkinson siguiéndola de cerca. Estoy seguro de que comparte mi opinión, ¿verdad? Continuó Parkinson con voz serena. Trabajamos también juntos. Si alguna vez decide que ya no quiere ser profesor, debe venir a nuestra oficina de aurores, no se preocupe, eso es imposible. Por cierto, hoy vamos a casa de Borgin y Burke en el callejón nocturno, ese viejo debe tener un alijo escondido de objetos de magia oscura.
entonces contaremos con usted. ¿Un alijo escondido de objetos de magia oscura? Al oír esto, Loira se sintió aún más desanimada, recordó el engaño de Dumbledore cuando la convenció para que se uniera a él como consultora, algo sobre matrices mágicas raras, dispositivos y mecanismos mágicos antiguos. Loira solo podía llamar a Dumbledore un viejo estafador astuto. En los últimos días de investigación, no había visto nada más que simples objetos de magia oscura, ni siquiera los que había visto en la familia Rosier ese día. Y, sin embargo, la habían engañado para ir a trabajar, e incluso con los aurores, uff. Loira se agarró la cabeza y retrocedió unos pasos, luego instintivamente levantó la cara. Lo que apareció a la vista fue un muro alto, o mejor dicho, una figura tan alta como un muro. Parecía aturdido por el repentino choque. Sus ojos tenían una pizca de sorpresa bajo su cabello enredado. ¿Gigante? Loira se estremeció, retrocediendo unos pasos y colocándose detrás de Parkinson. ¿Ah, Hagrid? Parkinson pareció reconocer al hombre, sonriendo y saludando al gigante. ¿Hester? El gigante llamado Hagrid pareció reconocer también a Parkinson. Rió alegremente y abrazó al señor Parkinson. Era algún tipo de método de ataque gigante. Loira miró a Parkinson, quien estaba fuertemente abrazado, e instintivamente quiso sacar su varita. Ha pasado siglos. Aunque su voz estaba distorsionada por el abrazo, el señor Parkinson siguió hablando. Desde que se graduó de Hogwarts. ¿Hogwarts? Loira se quedó atónita por un momento y rápidamente guardó su varita, así que el gigante que tenía delante era profesor de Hogwarts. Señorita Lovegor, ¿nunca sospechó que Dumbledore estaba reuniendo un ejército de gigantes? Ah, eso es genial, señorita Hamilton. Podría conocer a Hagrid, dijo Parkinson, volviéndose ligeramente hacia Loira, como si estuviera pensando en algo. Hagrid es el guardián del bosque prohibido en Hogwarts. Serán colegas a partir de ahora. ¿Colegas? Murmuraron Hagrid y Loira a la vez, aunque Loira estaba más aterrorizada que Hagrid confundido. Ya le aterraban tanto los humanos como los magos, y ahora estaba colega, Hagrid solo la presionaba más que 3 mugles. ¿No es Lockhart tu nombre? Murmuró Hagrid, mirando a Loira, y luego, como si estuviera pensando en algo, dijo. ¿Es usted la señorita Hamilton? Ajá. Loira negó con la cabeza instintivamente. No se había olvidado de usar un alias con los aurores, aunque no sabía por qué, y Dumbledore, no le digas eso a alguien tan bocazas. Hagrid, ¿has oído bien? Parkinson parecía ajeno a todo. Es la señorita Amelie. Laura Amelie, no una de las Hamilton. Ah. Hagrid, como si se diera cuenta de algo, se rascó la cabeza con torpeza. Sí, señorita Amelie. Sonrió cálidamente y se acercó a Loira. Loira se estremeció al ver a Hagrid acercarse, acurrucándose contra la pared. El gigante que tenía delante la elevaba casi 2 metros por encima de ella. La sombra de Hagrid la envolvía por completo, obligándola a echar la cabeza hacia atrás para verle la cara. Su enorme tamaño asustó a Loira, que se mordió el labio un buen rato, incapaz de encontrar las palabras. ¿Le daría un abrazo? ¿O la devorarían por haberlo enfadado? Al acercarse a Hagrid, sintió su presencia, un olor extraño que le hacía temblar los oídos bajo la capucha. Hagrid, ajeno a todo esto, continuó con una voz tan fuerte que estremeció a Loira. Encantado de conocerla, señorita Amelie. Luego sonrió con sinceridad. Pero Loira, con los ojos cerrados tras la máscara, no la vio. Hagrid, no te preocupes. La señorita Amelie no es muy habladora. Fue Parkinson quien dio un paso al frente, y por primera vez, una nerviosa Loira agradeció a Merlin por haberla dejado conocer al señor Parkinson esa mañana. Él se encogió de hombros mientras se acercaba a Hagrid. Además, estamos a punto de ir a trabajar al ministerio. Quizás puedan hablar de nuevo dentro de unos días. Ah, sí, asintió Hagrid, como si recordara algo. También voy al callejón Diagon a hacer unas compras. Hasta luego, West y Hamilton, señorita Amelie. Loira se quedó paralizada, viendo cómo el gigante se alejaba con dificultad. Respiró aliviada solo cuando desapareció por la esquina. Afortunadamente, llevaba una máscara, de lo contrario, podría llorar realmente frente a Parkinson. Lo siento, señor Hagrid, no quise asustarme tanto a propósito. Sintiéndose un poco grosera, Loira rápidamente se disculpó con Hagrid en su corazón, esperaba que no se la comiera por su grosería. Bienvenido, oh.
Al abrir la puerta y entrar en casa de Borgin y Burke, Loira fue recibida de inmediato por un anciano de rostro adusto, vestido con una capa andrajosa. Sus ojos amarillos inspeccionaron al recién llegado. Su espalda encorvada no se diferenciaba de la de un mago oscuro. Señor Burke, dijo Hester Parkinson, el líder del equipo, con un leve asentimiento. Señor Parkinson, creo que no he violado ninguna norma del ministerio últimamente, ¿verdad? Burke esbozó una sonrisa aduladora, agitando suavemente su varita mientras le traía un café a Parkinson. No, gracias, dijo el señor Parkinson, quien parecía excepcionalmente confiable en el trabajo. Agitó la mano, rechazando la oferta de café de Burke, y luego dijo lentamente. Señor Burke, no ha violado ninguna norma últimamente, pero no estoy seguro de si las violará en el futuro. Sacudió la manga, y una orden de registro del Ministerio de Magia emergió de ella, flotando en el aire. De acuerdo con las normas del ministro Fudge y la decisión del Consejo Mágico del Wizengamot, realizaremos inspecciones aleatorias en Borgin y Burke. Asintió a los demás aurores mientras hablaba, indicándoles que comenzaran la acción. El propósito es comprobar si tienen algún objeto de magia oscura escondido. Ah, ¿de verdad? Borgin, que parecía un poco desconfiado, sonrió. Estaba mucho más tranquilo de lo que Loira había imaginado. Parecía un mago oscuro. Creo que Borgin y Burke no los decepcionará, caballeros. Susurró. Siempre me he dedicado a asuntos legales. Es mejor así. El señor Parkinson se encogió de hombros y se acercó a Loira. Señorita Amil, puede empezar, no hay necesidad de tener piedad con este viejo. Bajó la voz y dijo. Antes me vendió un montón de objetos mágicos rotos. ¿Entonces hay rencor? Loira frunció los labios, miró al señor Parkinson, que estaba extremadamente serio, y asintió. Por supuesto, incluso si el señor Parkinson no hubiera dicho nada, ella se habría esforzado mucho. Después de todo, Dumbledore ya se había llamado a sí mismo un maestro de los círculos mágicos. Loira no quería decepcionar al señor Scrimgeour, a pesar de que era un vampiro y un auror. Con este pensamiento en mente, Loira agarró suavemente su varita y el libro sobre expansión espacial en sus brazos y comenzó a curiosear en la tienda de Borgin y Burke. Había muchos objetos extraños en exhibición, la mayoría de ellos horribles y aterradores, aparentemente relacionados con las artes oscuras, pero Loira miró de cerca y descubrió que la mayoría de ellos eran solo para exhibir. Eran similares a las decoraciones en los pasillos de Durmstrang, incluso desde la perspectiva de los magos británicos, no podían considerarse objetos de magia oscura. ¿Podría ser que el señor Parkinson comprara estas cosas? Loira extendió la mano y pellizcó un objeto mágico frente a ella que parecía una mano humana, luego retrajo su mano para evitar los dedos que se cerraron repentinamente. Parecía un objeto de broma diseñado específicamente para atrapar manos inquietas, no podía llamarse magia oscura. Loira echó un vistazo a la tienda. Efectivamente, los artículos que se vendían allí no tenían nada que ver con las artes oscuras, y no vio ningún círculo encantado. Esto era un poco extraño. Loira había investigado tiendas de objetos mágicos en los últimos días, e incluso las tiendas del callejón Diagon no estaban completamente libres de círculos encantados, pero esta tienda en el callejón Nocturne no tenía ninguno. Frunció el ceño ligeramente. No tenía una buena impresión del callejón Nocturne, y no esperaba que hubiera una tienda tan normal que era casi anormal. Sus ojos bajo la máscara estaban pensativos, se giró ligeramente para mirar el mostrador donde estaban Borgin y Burke. Un momento, pareció darse cuenta de algo y se acercó al mostrador. Señorita. Burke se adelantó de inmediato al verla acercarse, sobresaltando a Loira y haciéndola retroceder. ¿Qué puedo hacer por usted? Preguntó, acercándose unos pasos, lo que hizo que Loira retrocediera. No te acerques tanto. Loira incluso percibió su hedor, un poco repugnante, pero también notó que el señor Burke parecía reacio a abandonar el mostrador, como si hubiera algo allí. ¿Qué ocurre, señorita Amil? Parece que algo andaba mal, y Parkinson se acercó de inmediato. Frunció el ceño y dijo. Señor Burke, más le vale tener cuidado, es un profesor de Hogwarts. Ah, claro, dijo Burke con tono lisonjero. ¿Qué ocurre? Preguntó Parkinson, bajando un poco la voz. Parece que hay algo aquí, debajo del mostrador, susurró Loira. Parkinson frunció el ceño al instante. Señor Burke, ¿hay algo aquí? Ah, claro que no, nada, dijo Burke, apartando la mano y haciendo un pequeño espacio para que Loira y Parkinson examinaran el interior. Parecía vacío, un lugar muy común, solo un mostrador sucio con algunos objetos diversos.
Pero eso es para magos comunes, Loira ya había notado que algo andaba mal. Hay una matriz mágica, dijo Loira, siempre emocionada al encontrarse con una. Y es una matriz combinada. Sus palabras hicieron que el rostro de Bob cambiara, y rápidamente dijo: ¿Cómo es posible? No tengo ni idea de qué es una matriz mágica. Es una matriz combinada, con elementos de almacenamiento de energía y de reducción de la percepción, dijo Loira con seriedad, con los ojos brillando ligeramente bajo su máscara plateada. Y está bien cuidada. La sangre de las bestias invisibles que contiene fue reemplazada recientemente. Por lo tanto, tiene una gran capacidad para sugerir y reducir la percepción, a menos que alguien la observe deliberadamente, es difícil de detectar. Cuanto más hablaba Loira, más se ensombrecía su rostro. Esto debería ser un interruptor. Loira se acercó unos pasos, y Parkinson apartó a Bob. Si se activa, clic. Loira no había terminado de hablar cuando la puerta de Borgin y Burke se abrió de repente. Un hombre de mediana edad con cabello rubio entró. Frunció el ceño inconscientemente al ver a los aurores abarrotados. ¿Señor Malfoy? Parkinson se quedó atónito ante la llegada del recién llegado. Lentamente soltó la mano de Burke y se acercó al hombre. Buenos días, señor Parkinson. Malfoy sonrió cortésmente y asintió levemente. El Ministerio de Magia está, inspecciones aleatorias de objetos de artes oscuras. Parkinson también asintió levemente, con aspecto muy feliz. ¿Son amigos? Loira se levantó lentamente y los miró a ambos, luego cambió de posición para no estar demasiado cerca del señor Burke. Ah, ya veo, Malfoy sonrió y miró a su alrededor, deteniéndose en Loira. Loira retrocedió y se colocó detrás de un auror del Ministerio de Magia. La mirada del señor Malfoy la intimidaba un poco. Esta debería ser la nueva asesora del ministerio, ¿verdad? Dijo Malfoy lentamente. La dama que es extremadamente hábil en los círculos mágicos. ¿De verdad me conoce? Loira lo miró con una pizca de sorpresa. ¿Sería porque se había metido en tantos líos últimamente? En efecto, los había tenido, y Malfoy frunció el ceño ligeramente al mirarla. La reciente investigación del ministerio había causado bastante revuelo, pero la mayoría de los magos de sangre pura no estaban preocupados. Después de todo, las inspecciones del ministerio eran en su mayoría superficiales. Pero, por desgracia, esta vez, parecía haber algo inesperado. Una asesora con habilidades excepcionales en los círculos mágicos había sido presentada al equipo de inspección por Dumbledore. Lucius Malfoy había oído que esta dama había descubierto muchos secretos familiares sobre objetos de magia oscura. Así que tuvo que prepararse para vaciar los objetos de magia oscura de su familia y vendérselos a Borgin y Burke, y entonces ocurrió algo inesperado, miró a la pequeña figura que estaba detrás del auror y no pudo evitar sentir un fuerte dolor de cabeza. El Ministerio de Magia estaba inspeccionando a Borgin y Burke, y ese traidor asqueroso, Parkinson, lideraba el equipo. Este tipo, que traicionó a los sangre pura y era particularmente amigable con mugles y sangre sucia, Lucius asintió con una sonrisa forzada a modo de saludo a Loira, luego se dio la vuelta y empezó a marcharse. Espere un momento, señor Malfoy, gritó Parkinson. El joven auror del ministerio se acercó lentamente a Lucius y lo tomó del brazo. ¿Puedo preguntar qué lo trae por aquí? Solo estoy echando un vistazo, dijo Lucius lentamente, devolviéndole la sonrisa. Supongo que sí, no debería tener nada que ver con artefactos de artes oscuras, ¿verdad? Parkinson asintió levemente, con una mirada de confianza. Eran amigos, sí, pero si el señor Lovegor, el hombre que difundió los rumores sobre Lord Grindelwald, los viera tan cariñosos, probablemente diría que estaban casados. Claro que no, sonrió Lucius y asintió. Menos mal, asintió Parkinson. Entonces, por favor, espere un momento. Una vez que hayamos revisado a Borgin y Burke, te revisaremos a ti también. Pronto iremos a tu mansión. Maldita sea, traidor, el rostro de Lucius se ensombreció visiblemente. Apretó el cetro, miró a los aurores que lo observaban y apretó los dientes mientras hablaba. Esto no parece del todo correcto, después de todo, entonces tendrás que explicar qué quieres comprar, y para qué lo vas a usar. Parkinson se encogió de hombros, aparentemente charlando con naturalidad con Lucius, pero su mirada era severa. No era uno de esos aurores que temían a los Malfoy. Como miembro de la familia Parkinson y también sangre pura, no era tímido con Lucius. Además, para empezar, no le gustaba Malfoy, tuvo la suerte de avergonzar a Lucius hoy. ¿Qué estás haciendo?
De repente, se oyó un grito de sorpresa, y Parkinson giró instintivamente la cabeza para ver a la señorita Amill, con la varita en alto. Zumbido. Entonces, con un destello de su varita, un rayo de luz plateada impactó a Burke, haciéndole estremecerse y quedarse paralizado. Un hechizo de inmovilización, y silencioso, además, sin tiempo para pensarlo, Parkinson sacó rápidamente su varita y preguntó: ¿Qué ocurre, señorita Amill? Él. La enmascarada señorita Amill hizo una pausa, aparentemente respirando hondo, antes de hablar lentamente. Acaba de intentar romper la formación. Señor Burke. Parkinson corrió hacia él al oír esto, trayendo consigo a varios aurores que rodeaban a Lucius. Lucius frunció los labios e instintivamente intentó irse, pero Parkinson, como si se diera cuenta, giró la cabeza. Señor Malfoy, más le vale no hacer nada sospechoso. Sus palabras hicieron que Lucius respirara hondo. Aunque su expresión era sombría, se detuvo un instante. Señorita Amill, dijo que solo intentó romper el círculo mágico. Parkinson se acercó a Loira, con la varita en alto, mirando fijamente a Burke. No, es cierto, Loira frunció los labios. Loira no esperaba que el señor Burke fuera tan audaz, destruyendo las pruebas de un crimen delante de los aurores. Loira no pudo evitar admirarlo un poco, pero por desgracia, la admiración no le permitía aprobar su comportamiento. Ya fuera romper el círculo mágico casualmente o intentar evadir la inspección, era un delito muy grave. Sobre todo destruir el círculo mágico. Loira sintió que semejante crimen merecía la maldición Cruciatus, sin mencionar que ni siquiera había estudiado a fondo este círculo mágico. Loira frunció los labios, se agachó ligeramente y se dirigió al mostrador. Al levantar su varita, una tenue luz se iluminó. ¿Qué clase de círculo mágico es este? El señor Parkinson fulminó con la mirada al inmóvil Burke y luego preguntó: ¿Puedes abrirlo? Sí, susurró Loira. También era una combinación de varios círculos mágicos, incluyendo uno de bloqueo, pero este era más simple. Loira sacó su libro de expansión espacial del pecho y lo abrió lentamente. Ante la mirada atónita de los aurores, sacó lentamente un pequeño frasco. Esta es la sangre de la octúpula. Puede anular el efecto de círculos mágicos de bloqueo simple sin destruir otros círculos mágicos. Se suele usar para corregir círculos mágicos mal dibujados. Loira comenzó a explicar inconscientemente, pero enseguida se dio cuenta de que los aurores que la rodeaban no eran la señorita Lovegoo. Incluso el señor Parkinson parecía desconcertado. Loira bajó la cabeza, su rostro enrojecido oculto entre las sombras. Tenía que corregir ese mal hábito, ya no podía hablar de cosas tan desagradables delante de otros, se recordó mentalmente, luego levantó el frasco y lo agitó. Chisporoteo. Un sonido estridente emanó del círculo mágico, haciendo que los aurores fruncieran el ceño y se taparan los oídos. Pero Loira asintió suavemente. Sí, era justo como lo había visto, el silbato del tren parecía indicar que la sangre del monstruo de 8 patas estaba haciendo efecto. Entonces levantó su varita y dibujó el símbolo de una espada en el círculo mágico. Zumbido. El símbolo de la espada brilló débilmente, y el suelo bajo los pies de Loira crujió con fuerza. Atrás. Parkinson, al darse cuenta de algo, retrocedió rápidamente, levantando a Loira de su posición agachada, en shock. ¡Ay! Loira cayó, su cabeza chocando contra la pierna de Parkinson. Señorita Amill, debería tener más cuidado, susurró Parkinson, extendiendo una mano. Gracias, Loira frunció los labios y decidió levantarse, agarrándose al mostrador. Si el señor Parkinson no la hubiera ayudado a subir, podría haberse caído por las escaleras que bajaban. Parecía que había vuelto a causar problemas. Parkinson sonrió suavemente. No pasa nada, has sido de gran ayuda. Echó un vistazo a las escaleras que bajaban al subterráneo. Debe haber un montón de objetos mágicos ilegales aquí. Debería, mirando al liberal Parkinson, Loira recordó inconscientemente sus anteriores murmullos sobre él, le pareció un poco vergonzoso. Retrocedió, observando a los aurores seguir a Parkinson por el pasillo. Un momento, ¿no debería bajar a echar un vistazo también? Pero el amigo del señor Parkinson sigue allí, miró a Lucius, que estaba de pie en la puerta con una expresión extraña. Justo cuando pensaba esto, la voz del señor Parkinson resonó desde abajo. Señorita Amill, parece que hay bastante aquí, ¿vale? Loira respondió a todo pulmón, pero Parkinson seguía sin darse cuenta. ¿Está ahí arriba, señorita Amill? Al oír de nuevo la voz del señor Parkinson, Loira aceleró el paso y la siguió.
Al bajar, Borgin y Burke se quedaron en silencio. Solo Lucius y el paralizado Burke permanecieron allí. TSK, Lucius se acercó a Burke, miró al anciano inmovilizado y negó con la cabeza. Pobrecito, el viejo Burke debe estar condenado, pensó Lucius mientras sacaba lentamente una pequeña caja de sus brazos. Supongo que no le importaría una colección más grande, dijo, colocando la caja sobre la mesa. Con la otra mano, sacó galeones de una caja debajo del mostrador. Considérelo como si se la vendiera, dijo, encogiéndose de hombros. 50 galeones en total, y la caja también es suya. Lucius frunció los labios y se levantó lentamente, golpeando suavemente el pecho de Burke con su bastón. De repente, una idea lo asaltó. ¿Un profesor de Hogwarts?, murmuró, mirando el libro sobre expansión espacial extendido sobre la mesa. ¿Y puedo hacerte un favor? Miró a Burke enarcando una ceja y sacó lentamente un cuaderno sucio del bolsillo, algo impropio de un hombre respetable como él. Lo sopesó y esbozó una sonrisa significativa. Señor Burke, todos estos objetos infringen las normas del ministerio, dijo el señor Parkinson, señalando las cajas que llevaban los aurores tras él. Debemos confiscarlos. Y. Tosió. Tiene una gran colección de artefactos de artes oscuras. Tendremos que investigar a fondo su tienda, dijo, asintiendo con la cabeza a los aurores que lo rodeaban. Los aurores rápidamente agitaron sus varitas para sellar toda la tienda. Y el señor Burke, con la boca sellada por el hechizo, parecía no tener objeción. ¿Será enviado a Azkaban? Al ver el aspecto de Burke, Loira, que seguía al señor Parkinson, preguntó en voz baja. Claro que no. Parkinson sonrió levemente. Sus crímenes distan mucho del nivel de Azkaban. Probablemente una multa y una rectificación, ¿no? Por supuesto, si la señorita Amelie encuentra algo más, también aumentaremos su condena según corresponda. Ah, no, no. Loira negó con la cabeza rápidamente. Acababa de ver la expresión de Burke, como si quisiera comérsela viva. Parece que la misión de hoy se ha superado. Parkinson dijo, asintiendo con satisfacción. Es una lástima por Lucius. Al oír sus murmullos, Loira hizo una pausa. ¿No son amigos? Loira no se había dado cuenta de la conversación entre Parkinson y Lucius. Sus oídos automáticamente ignoraron cualquier tema político. Ah, señorita Amelie, no ha oído nada ahora mismo. Parkinson se encogió de hombros y dijo. De repente recordé algo sobre Hagrid, ¿lo recuerda? Ese gigante que acabamos de conocer, ¿era un buen tipo? El resto de la conversación también fue ignorada automáticamente por Loira. Aunque no tenía nada que ver con política, era solo ruido blanco.